Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un gameplay en español del juego Rock Heroes, Ruins of Thassos. Este juego acaba de salir y es una mezcla entre estilo Zelda antiguo, roguelike y construcción de pueblos, porque creo que no son ciudades sino más bien pueblos. Lo voy a jugar en solitario, se puede jugar como veis en cooperativo local, en línea, pero nosotros lo vamos a dar en solitario. A ver qué tal está. Sé que... no, jugar en línea no, aquí no. A un jugador. Sin datos, aquí. Elegir icono. El color. El rojo. La espada. Color de piel. Aquí mismo. Y pelo. Pelo. No queda así eso. O sea, así, fuera. La túnica. La túnica va a ser... Venga, roja. En la antigüedad, una terrible batalla de 100 años devastó la tierra de Thassos. Una lucha interminable. Enfrentaba a las cuatro diosas y a los 4 titanes, pero los seres vivos que poblaban la tierra fueron quienes salieron peor parados. Cuando las diosas comprendieron que jamás podrían acabar con los titanes, se sacrificaron con el fin de encerrarlos todos entre los muros de 4 grandes mazmorras. A medida que pasaba el tiempo, Thassos comenzó a sanar y se restableció un equilibrio perfecto entre todas las formas de vida. Así pasaron muchos años, durante los cuales exploradores del gran continente de Lenos atravesaron el mar para adueñarse de tierras extrañas y maravillosas. Sin embargo, el mayor descubrimiento fue la isla de Thassos, un lugar extraordinario y plagado de recursos desconocidos, misteriosas ruinas y una magia latente surgida de los poderes de las diosas y los titanes. A medida que crecía la población thasiana, sus nuevos habitantes desplazaron a los indígenas hacia los pantanos. Las tierras y las aguas fueron explotadas, el delicado equilibrio se resquebrajó, y los titanes comenzaron a agitarse de nuevo en sus mazmorras. Ya le hemos liado. Alimentados por el sufrimiento de Thassos, los titanes lograron debilitar los precintos que se llaman sus prisiones y liberaron a sus secuaces. La nueva civilización se vino abajo y Thassos cayó en el olvido, solo presente ya en mitos y leyendas. Desde entonces, el poder de los titanes sigue creciendo y pronto será lo suficientemente fuertes como para terminar de romper las cadenas que los atan. Los espíritus debilitados de las diosas claman desesperados a un grupo de elegidos. Artesanos, magos, científicos, exploradores y valientes héroes han sido llamados a regresar a estas tierras. Unidos y con la ayuda de las diosas, podrán repeler los ejércitos de los titanes, derrotar a sus guardianes y restablecer el equilibrio por fin. El camino está plagado de dificultades. Deberán atravesar tierras hostiles, explorar viejas ruinas, descender a las profundidades de mazmorras cambiantes y enfrentarse a monstruos desconocidos. Sobre los hombros de este grupo recae la posibilidad de reconstruir las ruinas y convertirse en los primeros héroes de Thassos. Hay unos más jugadores nuevos. ¿Qué es iniciar tutorial? Sí. A ver de qué va. Templo del cielo. Misiones. Averiguar dónde estás. Ahora cojo los matorrales. Utiliza las habilidades específicas de cada clase de personaje para obtener cierta ventaja.
Ah, que corre. A ver. ¿Cómo se tira? No, bueno, corre, se tira con la espada por delante. Derrota a los enemigos y destruye objetos con tu espada. Tiene salud, hay estamina. ¡Ay, que estoy cansado! Coge arbustos, vasijas, rocas y otros objetos y lánzalos. Nos tira muy lejos, ¿eh? Ah, vale, a ver. Con este lo dejo. Con esto lo lanzo, vale. Destruye las vasijas para encontrar gemas, magia, munición, potenciadores y mucho más. A ver, tengo 80 de vida, 40 de ser de magia. La lámpara esa debe ser para mirar en la oscuridad. No te olvides de la resistencia. Si te cansas, tus ataques se volverán más lentos y no serás capaz de utilizar algunas herramientas. Vale, muy bien. Lo he quitado, ¿no? Le he dado la rata. Explotan. Empujar. Sí. Empuja bloques para deslizarlos sobre paneles en el suelo y revelar objetos. Objetos secretos. Esto. Y esto no tengo que subir. No puedo. Y este tampoco. Me pongo yo encima. Vale. A abrir. Una llave. Utiliza las llaves para abrir puertas y pasadizos. Escudo. A ver, vale. Y se can... Uy. Hola, espérate, que quiero mirar una cosa primero. Me canso por tener el escudo puesto. Y... Vale. Me enfoco hacia la dirección que haya puesto el escudo. Hombre, es que no habéis dejado mirarlo bien. Vale, estos bichos me tiraban huesos. Estos esqueletillos. Nada por aquí. Las mazmorras están plagadas de trampas. No te fíes de nada que parezca sospechoso. Venga, sube. Vamos allá. Utiliza la habilidad específica de cada clase de personaje para obtener cierta ventaja. Así, rapidito. ¿Hola, me ha dado? Polín. Me acerco demasiado. Y me dan unas bolitas que no sé lo que son. Ahora necesito curarme. La trampa, ¿eh? Acércate a algunas cornisas para bajar a otras zonas. Qué susto arbusto. Vendí unos arbustos destrozados. Esto es secreto. Solo es para pasar por aquí, ¿no? Vale. Me han dejado un hueso. Lo enciendo. Las toca las antorchas para encenderlas y para apagarlas, golpealas. Se enciende automáticamente. Entra en los altares teletransportadores para ir inmediatamente a otras ubicaciones. Utiliza este para completar el tutorial. Vale, pues ya tenemos el tutorial. Despertarse. Vamos a ver. La casa un poco hecha polvo, ¿eh? Dormir. Armario. Elegir héroe. Guerrero equilibrado. Ladrón. Se desbloquean las estrellas, se desbloquean las estrellas. Caballero, mago, arquero, bruja, pirata, segador.
Dinamitero. Experto en explosivos. Vamos a irnos con 2 personajes, ¿eh? Vamos allá. ¿Qué ha pasado? Griff, hola, por fin te has despertado. No tenías muy buen aspecto cuando te encontré, pero parece que eres un hueso duro de roer. ¿Que dónde estamos? Madre mía, creo que te has dado un buen golpe en la cabeza. Estás en la tierra de Tasos. ¿No sientes el fresco aire tasiano en los pulmones? No hay nada mejor. Me llamo Griff y soy constructor de toda la vida. Siempre soñé con viajar a esta tierra y establecer un pueblo llamado Intori. Ya sé que tendré que trabajar mucho, pero bueno, vivo para ello. Así que, ya que estás aquí y que no tienes ni idea de dónde es aquí, ¿por qué no me echas una mano? Lo único que necesito para empezar es un taller en condiciones, pero me hacen falta 80 gemas para comprar los materiales. Las viejas ruinas de las mazmorras están plagadas de gemas. Hay una al noroeste. Iría yo, pero ¿quién se quedaría aquí para levantar este pueblo? Tienes una espada y parece que sabes lo que haces. Bueno, más o menos. En fin, ¿qué me dices? Pues vamos a ver que sí. Bien, esa es la actitud que a mí me gusta. Dirígete al este y al llegar al cruce, sigue el camino del norte. Allí encontrarás la fortaleza de Terakar. Vuelve cuando tengas 80 gemas. Estoy deseando empezar a trabajar. ¿Dices algo más? ¿Has cambiado de idea? Ayúdame a construir un taller en condiciones y haremos que este pueblo sea la bomba. Solo necesito 80 gemas para materiales. ¿Qué me dices? Sí. Dirígete al este, al cruce y a Terakar. Venga. Altar teletransportador descubierto. ¿Tú quién eres? Tina. Dicen que hay muchos altares de diosas como este repartido por todo Tasos. Ojalá pudiera conocerlos todos. ¿No te parecen hermosas? ¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! Según la leyenda, hace tiempo tenían un gran poder. Las diosas podían alzarte en el aire, teletransportarte y transportarte a otro lugar. Esas libélulas... Esto pero iré por vosotras. A ver si... Bueno, no me da la vida, ¿eh? Venga, hombre. A ver, está yo con inventario. Vale. Un farol, el único objeto de equipo con el que comienzas tu viaje. Puntos de magia, resistencia, ataque. Esferas de poder. Bueno. El mapa. Teletransporte, la casa. Si soy yo, me imagino. Y esto donde puedo construir posiblemente el pueblo. Sí, hay un montón de edificios ahí que se irán desbloqueando, me imagino. Vale. Misiones. Construir el taller. Superar la fortaleza, el equipo, el inventario. Esto es lo que he construido. Ah, aquí está. Esto es lo que he ido consiguiendo antes. Cola de rata. La cola de una enorme rata está llena de pelos y es curiosamente esponjosa. Un trozo de hueso de un calavérico resucitado aún guarda algo de poder que le dio vida. Babola. Los restos pringosos y pegajosos de una babola. Vale, y hay otro sitio que son todo interrogantes. Y no puedo acceder. Voy a leer el cartel. Hacia el este, Campo Crespón. Héroe. ¿Puedes oírme? Los 4 titanes de Tasos están cada vez más nerviosos, aunque sus espíritus permanecen ligados a las grandes mazmorras. Están utilizando sus poderes para conjurar un ejército de monstruos. Cada uno de los titanes ha creado un guardián para concentrar en él su poder. Debes entrar en la mazmorra y derrotarlos antes de que sea demasiado tarde. Te espera tu primer reto. Dirígete hacia el este desde Intori y sigue el camino del noroeste hacia la fortaleza de Terakar, la primera gran mazmorra de Tasos. Desciende hasta sus profundidades, nivel a nivel, y encuentra al guardián. Te resucitaré
si fracasas, pero no puedo librar tus batallas por ti. Buena suerte. Salió. Una descubierta, campo crespón. Por aquí pone muchos arbustos para romper. Yo me puedo pasar aquí el gameplay entero solo dándole a los arbustos, ¿eh? Madre mía. Bueno, avanzaremos igual, ¿eh? Mira, una... Ahí, está, aquí. Una bellota. Buah, eso se electrifican, ¿eh? Lo has visto, ¿no? Como ha saltado, electrificado. Ya por ti. Parece que le he hecho un crítico ahora. Hay un puente aquí. Bueno, una escalera, solamente sea con un atajo. Esto lo puedo romper. También. Cuento mucha curación. Que son muy fuertes, ¿eh? Uy, 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 uy. Vale. Leer. Hacia el norte, la fortaleza de Terakar. Hacia el oeste, el cementerio Campo Amargo. Pues hacia el norte. Vamos a ir por faena. No nos vamos a entretener. Uy, va. Madre mía, me van contando todo lo que hago, ¿eh? Ahora los pasos también me los cuentan. No lo puedo coger. A ver si me da curación ahora. Una descubierta. Ah, los pececillos. ¡Ey! Mira, hay un suelo aquí sospechoso, ¿eh? Lo que no nos dan experiencia para subir nivel. Me imagino que eso ya hay que ir bloqueándolo en la ciudad. Sí, para tener más fuerza, magia, lo que sea. De momento seguimos recogiendo bellotas. Y dinero. 33 monedas. A dar un logro de arbustos solo. Esto no sé si será tipo Zelda, que cuando teníamos un arco le disparábamos al ojo. Muy típico de Zelda. Hay un cofre aquí abajo, ¿puedo bajar? Así no. Fuera. Bueno, una especie de cuerno. Ah, no puedo bajar porque es subida esto. Continuamos, vamos a ver si llegamos a la mazmorra. Camino de Terakar. Ya llegamos. Ya nos queda menos. El personaje es rápido andando. Coge... Mira, se ha puesto la linterna en la mano. Ah, voy a activar el teletransporte. Activado. ¿Puedo bajar aquí? Sí. Mazmorra descubierta. Terakar. ¿Aceptas el desafío de Terakar? El corazón de un héroe no conoce el miedo ni la codicia. Deshazte de tu fortuna y podrás entrar para enfrentarte a tu destino. Vamos al lío. Fortaleza, sus misiones, supera la fortaleza y construye el taller. A ver, espera. No me ha dejado ver. Ponía ahí.
Han salido unos mensajes, pero no sé... No me da tiempo a leerlos. Pues bueno, al lío. ¿Cómo era el escudo? Vale. Uf, madre mía. Tienen un nivel 2. Bueno, tienen un dibujo. Ah, vale. Ahora he visto el suelo, antes no lo había visto. Es diferente. Los esqueletos tienen... ¿Esto me lo puedo cargar o qué? Es que no estoy ni mirando, Estoy pendiente de los bichos, esos que van dando vueltas. Y no me estoy dando cuenta del suelo. Pues a ver. Este de nivel 1 que será, no sé. Ostras, pero esto... Estoy machacando por todos lados, Vamos a romper jarrones. ¡Uy! Mi coche, que sale una serpiente y me ha matado. Puede que esta vez hayas fracasado, pero este no es el final de tu viaje. Te ayudaré a revivir y te llevaré a un lugar seguro. Quédate con los tesoros que has contenido, no mates ponerlo. Te ha matado una serpiente. Y ese 17, que son una especie de gemas, quizá. Tengo el botón apretado y resucito. Esto no puede quedar así. Otra vez me salta la chapa. Por todas las diosas, estaba aquí tan tranquilo ocupándote de mis cosas cuando un enorme rayo cayó sobre la casa. Y de pronto sales de ahí, como si nada. No estaba seguro de que pudiera sobrevivir a la mazmorra, pero parece que eres más fuerte de lo que creía. Cualquiera diría que las diosas te sonríen. Con un héroe así que nos ayude, este pueblo estará en marcha en un periquete. Parece que no has recogido suficientes gemas para construir el taller. No me mires así, ni el viejo Griff es capaz de trabajar gratis. Pero no te preocupes, confío en que con la bendición de la diosa lograrás lo que te propongas. Vale, tengo 17, las que consiga no las pierdo, por lo que veo. Y el dinero tampoco. Venga, vamos a teletransportarnos aquí. Pues el mundo es grande, El mundo se ve grande. Bueno, ahora ya hemos visto un poquito las trampas que podemos encontrarnos. Ay, te he dicho que no. Venga. Que sí, vengo aquí para... ¡Oh! Pero al entrar me las quitan. Alcanza el nivel 2-3 y puedes gastar gemas para... no sé qué, no cuánto. Jolines. Venga, este mismo. Una llave. Ah, vale, ahora la puerta está... Ah, no pensaba que desaparecería este. La puerta está a la izquierda. Y esto es lo piso... Me teletransporto. Vale. Ahora bajamos por aquí. Ay, es que no quiero pisarlo. Y dale. Es que con una que lo pisas se teletransporta. Otra vez. A ver, que no sé si desaparecerá eso, pero... Esa gema... complicada, Esa gema es diferente color. Esto que lo puedo coger. Sí. Aquí. Que había visto una grieta que había ahí. Cofre. ¡Uy! Pues las gemas que necesito ya las tengo. Necesitaba 30. ¡Ay! ¿Y esto es otro botón? A ver. Sí. Pues tengo que estar muy atento al suelo, Está lleno de trampas. Vale. Amigo. No sé si lo habéis visto, pero... hay jarrones que se mueven. ¿Veis? Oh, serpiente.
Que me deja una ahí. Pues le voy a dar igualmente. Creo que el de abajo también se movía. Sí. Madre mía, hay que estar atento a un montón de cosas, ¿eh? La rata viene, no. Guay, has pasado el pincho ese, ¿eh? Voy a serpiente en tu primera. Jolines. No controlo las distancias. Me acerco demasiado. Vale, ahí se mueve una. ¿Veis? Con mucho al enemigo. Y es de más lejos. Vale, corazón. Sobre todo súper pendiente del suelo, ¿eh? Pues veis aquí, podría bajar. Hay 4 botones. Lo que no sé si los tengo que activar para... Ah, vale, mira. No sé. Sabía si los tenía que activar todos para abrir la puerta, pero no. Solo uno valía la pena. Antorchitas. Pero no da tiempo que se enciendan todas. No sé que haya un orden de encender, pero ahora mismo no... A ver. Vale. Yo ver si detrás de una cortina hay alguna pista de las antorchas. Aquí hay una trampa. Aquí hay vamos a romper los primeros, los que no hacen nada. Justamente para eso, para que me den corazones. Y esta trampa, a ver. Vale. Menos mal que me he puesto hacia el lado. Aquí hay otra. Y otra. Los enemigos pueden pisar las trampas y morirse. Oh, vuelven a juntarse. Muy rápido se juntan. Ah, por eso desayunar. Como si fuera el Terminator. Estoy casi a tope. Aquí hay una trampa, vale, que será la de abajo. Aquí no hay nada. Tengo que subir por aquí, pero bueno, si voy corriendo. Pues mira, me la he pegado, pero no ha pasado nada. De acuerdo. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Hay más? ¿Hay alguna puerta? Vale, hay una puerta allá arriba. Y en esa puerta ahí tengo que teletransportarme de alguna manera. O sea, al final. No hay más paredes para romper. A ver, por aquí. No hay nada. ¡Ay! Joder, desastre. Aquí. Pues entonces el tema está en las antorchas. Bueno, aquí hay otro para romper, nada.
Que claro, el orden... No tengo ningún orden. Joder. Me faltaría pisar este. Que ya he visto que tampoco es bueno. Y aquí abajo no... Ah, mira, aquí hay una entrada. Pero... no tengo bomba. Ni nada que lanzar. Bueno, y si me tiro de cabeza... tampoco. Y esto es la magia. Si uso esta magia aquí en estas antorchas, se mantienen más tiempo. A ver, se apaga. Se apaga. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Así es que no puedo avanzar todavía por aquí. Vamos a activar todas las trampas. Mira. Vale. Tenía que coger una, ¿eh? ¡Uy! Ya no está. Lo suyo sería coger una bomba y tirarla. Que no sé si lo puedo hacer. Vamos a irnos por aquí, volvemos y a ver si se activa la trampa otra vez. Venga, vamos otra vez. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. A ver. Oh, no se activa otra vez. Pues ni idea. Porque no hay ninguna puerta más. No sé, voy a entregar las gemas. Sí, voy a entregar las gemas y a ver... Y a ver si es que ya está. Cuando construya... O sea, es que no me puedo ir con esta bomba hasta la otra punta. No, no. Voy a ir a... ¿Me he pinchado uno, no? Voy a ir al pueblo. Ah, no puedo. Madre mía. Estoy encerrado aquí ahora. Vamos, que solo puedo volver si muero. La bomba... No, la bomba está ya al final. Aquí hay esto... No veo nada. Aquí hay una trampa. Aquí hay otra desactivada. Están todas activadas. Cachins. Que voy aquí arriba. Por aquí paso hasta aquí. No, es que no me puedo llevar ninguna bomba. Pues entonces la clave está en los faroles. Estos de aquí abajo, las antorchas estas. ¿Y hay alguna pista en algún lado? Este lo tengo todo activado ya, las trampas no pasa nada. ¿Pero qué puede ser? Sí, antorchas encenderé un montón. Pero no sé qué tengo que hacer con estas antorchas. Una sí, una no. Que vaya más rápido, así, si me tiro así no la enciendo. Esto no lo puedo mover, no. Es que más rápido no puedo ir ya. Madre mía. Sí, kilómetros llevo. A ver, no la puedo coger. Esto ya lo he roto todo. Aquí no puedo entrar. Ahí hay una luz que brilla rosa, que debe ser
si rompo esto, está lleno de gemas o lo que sea. Pero no lo veo. No veo la solución a esto, ¿eh? Es que no puedo ni matarme, ¿no? Claro. Bellotas. Saludar. No tengo manera ni de morir ahora mismo. Es verdad. Las puedo coger. Las puedo ir a coger, ponerlas más en medio. Pasaría así súper recto. Pero no. ¿Qué puedo hacer? Madre mía. Esto de la bomba solo es para romper eso, no me da tiempo a hacer otra cosa. Ah, bueno, aquí no me he puesto. Vaya. Oh, qué tonto. Vaya tela. Uy. Hay una persona. A ver. Señor Huesos. Echa un vistazo a lo que tengo. La tienda. Bombas, mapa de nivel, pues... Bombas sí. Falta... Ah, no tengo portabombas. Necesito arco. El mapa sí que podría. Pociones, 20 frascos. Pues nada. No me llevo nada. Ay, y desaparece. Activamos la trampa. Esto lo puedo pisar. Sí. Bueno, vamos allá hacia arriba primero. Hostia. Portabombas de cristal. Un saco de cristal para guardar bombas. Se rompe si mueres. Te permite transportar bombas para destrozar muros frágiles y acabar con tus enemigos. A mí lo podía haber dado antes. Y dale. Ah, bueno, pero tampoco mal. Había este. No hay más. Buah, tengo un montón de gemas. Eso sí. ¿Esto lo puedo ver? No. Esto lo rompo, no lo rompo. Parte de arriba de las ratas solo puedo pasar por ahí. Ah, vale. Estos botones los tendré que tener chafados seguramente. Oh, no bajes más. Los tendré que tener chafados con esto. Así que vamos hacia aquí. Ahora esto debe ser para reiniciar. Sí. Pues empezamos con este. Oh, pues este no lo puedo. Vamos a ir hacia arriba y ya está. Y ahora vamos a estar hacia aquí. Pero me va a faltar piedras de estas. Ah, no, que sea de ahí no me hará falta, quizá de momento. Vale, a ver. Este lo bajo así. Lo bajo aquí. Le doy la vuelta. Ah, lo empujo aquí. Y ahora está aquí. Y este lo bajo uno. Y hasta el final. Y no hace nada. Aquí hay puerta, ¿eh?
igualmente, a ver. Vamos a coger primero el cofre. Ah, mira, me ha dado más vida. Me imagino que sea solo para la mazmorra. Vale, ahí tengo una piedra que pisar, pero ahora no puedo pasar. Esto no lo empujo, ¿no? Pues vamos a este sitio secreto. Lo que sea. Ay, vale. ¿Estas bajarán? Sí. Uy, que hay dos más. Vale, aquí hay un suelo que si lo piso será malo. ¡Ay! Madre mía. Veo un montón. Ostras, tú. Uy, madre mía, se voy. Nivel 2. Ostras, no puedo hacerlo de arriba. Compro un atajo permanente en nivel 2 de esta mazmorra. 400 gemas, vale. De momento no me daba para tanto, ¿eh? De momento no me da para tanto. Había una... No sé qué enemigo será. Oh, vale. Uy, estos son muy fuertes. ¿Cómo era el escudo? Hecho, que no me acuerdo ahora. Espérame que te esquivo. Estos son fuertes, ¿eh? Aquí abajo no se ve un pasillo. Por aquí. Voy a coger el cofre antes de enfrentarme. Muy bien. Hay una trampa también. Aquí puedo pasar, no. Hay una trampa. Que pasaremos rápido. ¡Joder! Coge el corazón. También. También. Y varó. ¡Oh! Hay que aprender a mantener la distancia, ¿eh? Gancho de cristal. Un gancho de cristal extensible que se pueda anclar a postes y escudos. Se rompe si mueres. ¡Ay! Hostias, que me he ido directo, ¿eh? Me he ido directo. Sí, vaya ser que me ha matado ese. Bueno, necesitaba 30 gemas y le he conseguido 447. Mantener y revivir. Vamos a ver si le entregamos las gemas. Editar casa. Ostras. A ver. Bueno, tengo una cama. Ah, mira, puedo moverlo con esto. Sillas. ¿Y vale dinero o qué? Ah, no tengo. Vale. La cama sí. Cama de ardillas. Esto me interesa. A las estadísticas. Pone. Vamos a ponerla. Estantería, armario. Vamos a poner también estantería esta. Ahí. Cojín de suelo, peluche, torero. Libro de hechizos. ¿Está costando dinero? No. Vale. La mochila no sé si servirá para algo. La vamos a poner. Y varios. Esto no hace nada, esto no hace nada. Esto sí. Vale, tiempo jugado, estadísticas. Bueno, esto está bien. Hortalizas. Esferas de poder, peces capturados, atajos encontrados. Ratas, espectros. Vale, todos malos. Enemigos. Aquí no puedo hacer nada. Vale. Pues vamos a hablar con el amigo. Que no sé dónde estará. Sale aquí en el mapa. No. Ah, mira, está aquí.
¿Has cambiado de idea? Ayúdame a construir un taller en condiciones y haremos que este pueblo sea la bomba. 80 gemas. Me ha parecido que eran 30. Bueno, no, que tengo tantas. Solo necesito 80 gemas para los materiales. ¿Qué me dices? Que sí. Toma. ¡Oh, qué bonito! Vamos a entrar. El corazón no me sirve para nada. A ver. Uy, perrete. Acariciar y hablar. Mira, no sé, las relaciones también. Ah, tengo otro perro ahí arriba. Hablar. He recibido una carta de un tal Nick. Decía que venía de camino para realizar no sé qué investigación en las mazmorras. Ya debería haber llegado, pero no lo he visto por aquí. He hecho un vistazo por el camino que va hasta la fortaleza de Terakar, a ver si se ha metido en problemas. Algo me dice que no es tan valiente como tú. Vale, encuentra a Nick, construye una clínica, construye una herrería. Tienda que tenemos. Ah, mira, mejora casa, construir la clínica, la herrería para mejorar la espada. Ostras, pues eso está muy bien. Puntos de vida y magia para nuevas clases. Comprar objetos, cobertizo de Rick, abre la tienda de herramientas para mejorar tus objetos de equipo o comprar nuevos con los planos de Nick. Tienda de pócimas, gimnasio. El huerto. Madre mía, hay un montonazo de cosas aquí para hacer. Jolines, qué guapo. Quizá lo principal sería este, ¿no? También. Ah, la puedo poner donde yo quiera. Aquí al lado de la tienda esta. Básicamente. No, claro, pues sí que no haya nadie. Vamos a ver al perrete. Saludamos. Robamos un poco de cosas de... Digo, una bomba. Y entonces... Uy, chavalito. Estoy deseando ser mayor para convertirme en héroe también. Esas mazmorras no sabrán a quién se enfrentan. Y otro perrito. Entonces, aquí hay alguien viviendo. ¿Me puede hacer algo? Sí. Que no habría nadie, ¿eh? El jefe sabe muy bien lo que hace, pero no le gusta que le molesten. Avísame si quieres mejorar tu espada. A ver. ¿Cómo va esto? Vale. Las gemas es la moneda para todo. Vale, 45. Vale, y me subirá 1 de daño. Vamos a hablar primero con este. Ah, solo habla, vale. No puedo pararme a charlar. Tengo que concentrarme para manejar el martillo con precisión. Si necesitas algo, habla con mi aprendiz de la entrada. Vale. De momento aquí. Y puedo hacer otro más. Mira, vamos a hacer otro más. Y ya está. Uy. Tengo que construir la clínica, encontrar a Nick y superar la fortaleza. Es muy bien. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Hombre, la fortaleza es que me lía un poco. La verdad es que no había probado ese teletransporte y estaba dando vueltas un poquito así de tontamente. Pero bueno, hemos podido probar un poquito los principios del juego. Es tope de Zelda, lo que es la mazmorra es clavada. Incluso las grietas de la pared creo que son las mismas, prácticamente. Pero bueno, tiene este rollo de ir construyendo un pueblo, que lo vas a ir mejorando el personaje de esta manera. Y luego, bueno, esta parte de las casas, el huerto, la pesca. Creo que aquí hay juego para rato, para mucho rato. Así que espero que os haya gustado y darle a like, suscribiros por favor, mirad los vídeos, que eso me ayuda, sobre todo mirar los vídeos, y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Adiós a todos.